La cultura es el ensanchamiento de la mente y del espíritu. Precisamente para ensanchar nuestra mente y nuestro espíritu hemos decidido en esta ocasión hablar con el consejero de Cultura del Cabildo Insular de La Palma, con Pablo Díaz Coviella. Consejero, muy buenos días. Muy buenos días, Dailo. Ojalá, como decía, que a través de esta entrevista podamos ensanchar un poquito nuestra mente y nuestro espíritu. Consejero, realmente ya se puede decir que estamos en el ecuador de esta legislatura 2023-2027 y realmente cuando pensamos en la cultura es un área realmente tan compleja en la que se pueden hacer tantas y tantas cosas que yo me pregunto si usted, sobre todo políticamente hablando, considera que todavía tiene todo ese tiempo por delante que usted necesita para poder llevar a cabo, para poder ejecutar todos esos proyectos que le gustaría, de alguna manera, que se viesen hechos realidad aquí en la isla de La Palma. Bueno, la política, igual que a corto plazo, también tiene un periodo de que es a medio-largo plazo, ¿no? Y está claro que, bueno, yo creo que la oportunidad para cambiar las cosas, para ver cambios reales en la cultura y en el patrimonio, tienen temporalidades diferentes con respecto a otras áreas y aquí el largo plazo es importante, ¿no? Entonces está claro que, bueno, necesitaremos más tiempo para poder ver cambios significativos. Ya estamos viendo algunos de esos cambios, no excepto muchas veces de dificultades, porque bueno, la cultura siempre juega ese papel y juega en ese camino de muchas piedras en el mismo, y que es algo pues complejo, y no a nivel solo insular, sino a nivel del mundo, ¿no? Global. Siempre vemos la cultura como algo que no tiene esa importancia real en las cosas, sino que necesitamos que la cultura se vea, como hemos dicho siempre, ¿no? Como forma parte del sistema y del motor económico. Consejero, ¿se puede trabajar por y para la cultura sin necesidad de desgastarse, o ese desgaste es inevitable? Es inevitable. Yo soy sincero y honesto y bueno, he vivido la cultura de diferentes maneras. Una de ellas es siendo gestor y productor cultural en mi campo, ¿no? Que son las bibliotecas y la dinamización de la lectura y demás, pero también desde aquí, ¿no? Desde los gobiernos hacer políticas culturales desgasta muchísimo. Es un área en el que tienes que estar remando constantemente, es decir, no tienes espacios de tranquilidad ni tienes espacios de amabilidad, digámoslo así, y porque ha sido así históricamente y hay que darle la vuelta, ¿no? Eso es el objetivo número uno, pero mientras tanto el desgaste es enorme, ¿no? Y bueno, pero ese desgaste no es un desgaste negativo, que te entierre, que vaya, que acabe contigo de algún modo, no. Yo creo que es un desgaste, como lo llamo yo, de investigación, porque la cultura es muy volátil, es muy cambiante y tienes que estar investigando constantemente lo que está ocurriendo, ¿no? en el sector y en el ambiente. Y además la cultura es algo que no decide solo las políticas culturales, sino hay un sector que tiene muchísimo arraigo y muchísimo poder, y desde luego ese poder es importante, ¿no? En la toma de decisiones. Habla usted, consejero, también de la necesidad de remar en esta área tan importante para la isla de La Palma, pero qué importante también es que remen al mismo compás que remamos nosotros, o al menos que nos ayuden a remar en las ocasiones que a lo mejor nosotros no tenemos las fuerzas para hacerlo. En el caso de su grupo de gobierno, ¿usted considera que sus compañeros de partido entienden la cultura igual que la entiende usted, o al menos le gustaría que entendieran la cultura como la entiende usted? Hombre, yo pienso que como compañero y como buen compañero, creo que no sería bien por mi parte no explicarle a mis compañeros esa parte cultural, ¿no? De todas maneras, muchos de mis compañeros han vivido o viven cerca de experiencias culturales en otros ámbitos, o incluso aquí mismo en el Cabildo Insular, y yo creo que absolutamente todos mis compañeros y el presidente tienen esa sensibilidad especial hacia la cultura, ¿no? Y bueno, pues yo, buena prueba de ello es que yo también pues estoy aquí, formo parte de este gobierno, ¿no? Que es una persona de la cultura más técnica, profesional y demás, en labores de función pública y de gobierno, ¿no? Yo creo que es interesante que se sumen personas que sean profesionales de sus áreas, y aquí no iba a ser menos, pero absolutamente certero que mis compañeros entienden y tienen esa sensibilidad. De hecho, la forma de trabajar transversal que tenemos en muchos aspectos y esa llamada, ¿no? de muchos proyectos que están en otras áreas,
dice, oye, consejero, vamos a ver cómo la cultura puede tener encaje aquí y cómo la podemos ir introduciendo en diferentes áreas. Yo creo que eso es tener sensibilidad, ¿no? Porque al final le das visibilidad a la cultura en todos sus aspectos. Consejero, no es casualidad que nos hayamos citado hoy aquí en el Museo Arqueológico Benaorita, en el municipio de Los Llanos de Aridane, y es que próximamente, ahora le doy el pie para que usted nos lo pueda contar mucho mejor, vamos a coger el proyecto Arte Guayac, una palabra guanche con Andrea Trigo. ¿Realmente qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que se va a proyectar? Bueno, pues entre las múltiples actividades que se están haciendo, también con Jorge Páez al frente de todas las cosas que tienen que ver con la arqueología, también con ese objetivo final que es el patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Poder llegar hasta ahí. La UNESCO inicia un proceso en el que va a valorar todas las acciones que llevamos a cabo, no solo desde el punto de vista técnico, sino también el encaje con la sociedad, ¿no? Y desde luego tenemos que acercar aún más la arqueología, sobre todo a las nuevas generaciones, que serán, dentro de 4 o 5 años, serán generaciones pues, que ya pasarán a toma de decisiones, incluso iniciativas propias. Arte Guayac viene a ser un pequeño proyecto que influye mucho, es decir, esa política de que con poco podemos hacer muchísimo, es un buen ejemplo de ello. Y además iniciamos este espacio de interpretar la arqueología a través del arte con los jóvenes y con los niños, además en los lugares in situ, ¿no? Este se hará por primera vez en Los Verdes, en el municipio del Paso, y aquí, en el Museo Arqueológico, en 2 espacios, ¿no? En 2 lugares. Consiste en interpretar con lienzos en blanco lo que sienten cuando ven la arqueología. Creo que también es una forma de entender nuestra identidad y nuestra raíz, porque es esto lo que vemos aquí a nuestro alrededor. Es decir, la cultura de nuestra isla es lo que estamos viendo aquí. La arqueología juega un papel fundamental, ¿no? Son los inicios de la sociedad en La Palma. Entonces, esos inicios tienen mucho que ver cómo nos comportamos nosotros después y en la evolución de esa sociedad. Así que estamos ante un proyecto que es sumamente importante, que tiene unos costes muy pequeñitos, pero que tiene unas influencias muy grandes. Estamos buscando eso constantemente, ¿no? Que el beneficio y el impacto que tengan los proyectos sean altísimos y bajo un coste pues pequeñito, que en este caso lo es, y que repito mucho esa frase, ¿no? Que con poquito podemos hacer muchísimo. Vamos a seguir hablando de proyectos destacados, de proyectos importantes, porque no solo trabaja usted aquí en la isla de La Palma, sino que también de vez en cuando tiene que coger aviones, y en este caso ha tenido que viajar recientemente a la ciudad de Bilbao. Creo que hay muy buenas noticias porque tenemos un proyecto bastante interesante en la ciudad de las niñas y los niños, Isla de la Infancia. Estamos hablando, consejero, de la primera isla en el mundo en sumarse a este proyecto. Sí, la verdad que estamos de enhorabuena. Nuestro presidente se ha empeñado una y otra vez en poder tener este proyecto en la isla. No ha sido nada fácil. A través del Congreso Educativo y Cultural Isla Bonita, pues pudimos tener los primeros contactos con Tonucci en aquella primera edición del año pasado, y con Francesco el trabajo ha sido, la verdad, que maravilloso y entendible, ¿no? Y atrevido, porque para poder aceptar este proyecto tenemos que atrevernos. No estamos hablando de un proyecto al uso, estamos hablando de que los niños y las niñas de la isla van a tomar decisiones directas sobre cómo quieren los espacios donde viven. Es decir, ya no solo es pedirles opinión, sino que también van a tomar decisiones. Es un proyecto valiente, es un proyecto que lleva política, que además está directamente vinculado al presidente, ¿no? En este caso, y que lo va a llevar directamente él, porque así también lo pide la Fundación, en todos los lugares donde está, con todo un equipo de trabajo detrás, ¿no? Porque aquí se involucran los 14 municipios de la isla, y la coordinación es total. Yo estoy contentísimo también por eso, porque hay un ambiente de que todos queremos este proyecto y sabemos la importancia que es, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de lo mismo. ¿Quién construye los parques? ¿Los construyen los niños, las niñas, o los construimos los adultos? La idea es que lo puedan construir los niños y las niñas, y que digan esto sí, esto no, o simplemente no queremos un parque, sino queremos jugar en la calle, ¿no? Se ha perdido también esa identidad de estar en la calle, de vivir el día a día y jugar, la importancia del juego. Es decir, hemos dejado de jugar porque, bueno, las sociedades van cambiando, y en este caso ha cambiado a peor. Dejar de jugar es una situación que nos influye directamente en la vida, y por eso quizás estamos teniendo
pues esta serie de problemas y dificultades a la hora de entendernos con la infancia, y este proyecto viene a solventar todos esos problemas. Además es curioso, consejero, porque jugando es como más y como mejor también se aprende en esta vida. Y decía usted algo de los niños y las niñas que me ha gustado muchísimo, que es por qué no les permitimos, no que sean ellos los que construyan esos parques. Y yo también me pregunto, ¿por qué los adultos no les permitimos a los niños y a las niñas construir el mundo, en vez de ser nosotros los que timonemos esta sociedad o este planeta? Consejero, yo creo que es sano, que es bastante bueno también, que antes de terminar esta entrevista le traslade alguna crítica de la oposición, sobre todo en referencia al sector de la artesanía, porque usted sabe que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han mostrado bastante críticos ante un sector que poco menos que ha estado abandonado por parte de este grupo de gobierno. ¿A usted le parecen injustas esas declaraciones o esas acusaciones, entre comillas? Me parecería justo si este consejero o este gobierno no hiciera nada. Oye, es fácil no hacer nada. Ves un sector complicado, complejo, que es difícil evolucionarlo, que es difícil instalarlo, conectarlo con las nuevas generaciones, que es además complejo porque tiene una serie de subsectores o sectores artesanales que están en peligro de extinción, y que no es algo que se produce cuando nosotros llegamos al gobierno. Ya la artesanía venía mal y venía caminando mal desde entonces. Entonces, bueno, lo que hemos hecho y lo que ha hecho este grupo de gobierno es trabajar para cambiar esos aspectos, ¿no? Hemos cambiado algunos aspectos, como pueden ser las subvenciones, como pueden ser las muestras de artesanía, que han aumentado el doble, se ha triplicado también la subvención. Queda muchísimo trabajo por delante porque hay que rescatar algunos oficios y sobre todo ser valientes con esos oficios. Los oficios, como por ejemplo el bordado, tienen que evolucionar hacia otro producto, tienen que evolucionar hacia la moda, tienen que evolucionar hacia las decoraciones en los hogares, tienen que evolucionar hacia todo eso, ¿no? Ya no solo nos vale con tener una muestra donde está el bordado, que es maravilloso, de La Palma y es único, puesto digamos con centros de mesa o con manteles que están muy bien, pero los productos tienen que ir evolucionando, ¿no? Y hay que tomar decisiones ahí. Las estamos tomando, yo creo que está saliendo bien, no es algo instantáneo, no cambia de la noche a la mañana, y como les decía a los artesanos el otro día en una reunión así más global, ¿no? Con la artesanía profesional, no podemos meternos en los colegios sin tener antes una metodología y un plan para hacer. Es decir, podemos ir a los colegios a aplicarle a los niños los valores importantísimos de la artesanía, sí, pero creo que primero hay que hacer un trabajo previo, porque ¿qué les vamos a aplicar a esos niños? No le podemos explicar el bordado tal y como está, no, tenemos que explicarle el bordado cómo puede evolucionar. Luego tenemos también un problema de materias primas que ya estamos también solucionando en la cestería de Palma, en el colmo, que antes pues la agricultura era mucho más potente, y entonces se plantaba y se cultivaba, y entonces esa materia prima llegaba a los artesanos. Ahora es mucho más complicado, ¿no? Porque la artesanía, pues los jóvenes no se están dedicando a cultivar el colmo, o las palmeras. Antes se podían cortar hojas de palma que servían para la cestería de palma y ahora no se puede. Bueno, una serie de dificultades que están todas identificadas, yo por lo menos las tengo todas identificadas, y es en lo que me baso. Yo no quiero entrar en el juego de si nosotros abandonamos, si no nos abandonamos, no. Aquí solo hay una palabra clave, que es trabajar por y para la artesanía, porque creemos que tenemos un sector que es más fundamental que en otras islas. En La Palma tenemos más artesanos que en cualquiera de las otras islas. O sea, tenemos casi 584 artesanos y artesanas censadas. Entonces, desde luego, no vamos a permitir que eso decaiga, ¿no? Y para eso hay que tomar medidas valientes y que a lo mejor al principio no son pues del encaje o del bienestar de muchas personas, pero sabemos que puede evolucionar hacia algo positivo, ¿no? Tenemos que adaptarnos al mundo sin dejar de hacer artesanía y sin perder la identidad. Es decir, lo más difícil, adaptarse al nuevo sistema sin perder los valores tradicionales de la artesanía. Consejero, muchísimas gracias. Aquí nos vamos a despedir, que no perdamos esos valores esenciales tan importantes de la artesanía, tan nuestros, tan propios. Lo dejamos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Tiene usted que seguir tomando decisiones, la agenda política es la que es, y muchas gracias también por haber grabado, además en este interior de esta cueva tan misteriosa, tan enigmática. Ahora cuando terminemos la entrevista tengamos cuidado para no darnos en la cabeza. Muchas gracias, consejero. Gracias, Jairo.